Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea totalmente bienvenido y bien acomodado a este su programa En la Línea de la Fe, en su edición correspondiente al 22 de julio del año del Señor del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros y también gracias por dejarnos llegar hasta su espacio y de regalarnos un poquito de su tiempo pues a través de este medio, ¿no? De verdad, muchas gracias. Y ya sabe que a nosotros nos encanta compartir con usted toda esta información que estamos meditando, que estamos tratando de obtener y de regurgitar un poco para poderla compartir y poder tener esas pláticas tan interesantes. Digo, como en cada emisión, bueno, pues insisto, le vuelvo a agradecer. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y le pido también que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos con el único y específico propósito de hacer más grande nuestra comunidad. Y también tener un tema que pueda abrir el debate, ¿no? El debate dentro de nuestras sobremesas que hacemos los fines de semana. Y ahora que ya los niños están de vacaciones, que los jóvenes también, algunos están de vacaciones, pues aprovechar esas pláticas enriquecen mucho. Considero que hay que fomentar en los jóvenes y en las otras personas una plática sana con conocimiento sano. Nuevamente, estimado radioescucha, le doy la bienvenida. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando del lado norte de nuestra arquidiócesis, todas las personas que viven en la diócesis de Ecatepec. Por allá un saludo muy especial a toda la familia Pacheco García. Muchas gracias por estar con nosotros y pues síganle chambeando, no hay de otra. Digo, las cosas pasan, pero Dios sabe por qué hay que seguirle chambeando. Y pues bueno, el día de hoy, estimado reescucha, mire, yo pensaba, hace 8 días estaba yo bastante seguro de que podríamos terminar el tema de la familia en la línea horizontal de una sola vez y en un solo programa, pero me di cuenta de que no. Me vi muy ingenuo porque la verdad es que son muchísimos temas y si bien es cierto que vamos a ir pasando de tema en tema y que vamos a ir de alguna u otra manera mezclando estos temas bueno, vamos a continuar con ellos en lo largo de lo que queda de esta temporada y en la que viene, Dios mediante. Pues entonces vamos a continuar con esto porque hay unos tópicos que siento que nos faltaron en el programa anterior. Entonces quiero compartir con usted esta parte en el día de hoy, en esta emisión. Quiero compartir con usted un poquito más acerca de lo que son las familias modernas. ¿Cuál es la realidad de las familias modernas? ¿Cuál es el concepto de familia que esas familias modernas tienen? Podemos también inferir un poquito acerca de lo que no es propiamente una familia. Y empezamos a hablar ya de un tema bastante interesante. ¿Se acuerda que en el programa pasado yo le mencionaba pues que la base de toda familia es el matrimonio, ¿no? Entonces, la base podemos decir que también es el núcleo, el matrimonio es el núcleo de la familia. Entonces, si el núcleo está dañado, pues también vamos a tener problemas ya cuando se genere la parte de la familia, no la parte de la llegada de los hijos. También quiero platicar con usted, empezar a meternos un poquito más acerca de los roles que se juegan dentro de la familia y las jerarquías familiares. Hablábamos un poquito en el programa pasado acerca de esto, pero como que no lo entendimos bien, porque al final de cuentas, bueno, yo considero también que es sumamente complejo que podamos hablar con los más jóvenes acerca de esto, porque como están bombardeados constantemente con los conceptos de la libertad y como están ellos en pleno uso de su cerebro y de la formación de su criterio, pues ellos tienen muchas ideas, ¿no? Muchísimas ideas referente a esta parte y como que ya el concepto de subordinarse a los padres, pues como que no les cuadra tanto, ¿no? También quiero compartir con usted un poquito cuál es el valor de la obediencia, la aportación al hogar y le comentaba yo que bueno, la reciprocidad de cada integrante, ¿no? Aquí ya no cabe nada más la parte de los hijos,
sino que estaremos hablando también acerca de la reciprocidad en la pareja, de la reciprocidad hacia los hijos, de los hijos a los padres, etcétera. También quiero compartirle, pues finalmente un poquito el objetivo más de la familia o del grupo familiar, un poquito más tirado a la parte, como le decía yo, holística, ¿no? Hablábamos en el programa anterior acerca de educar y de formar a los hijos, pero sobre todo hablábamos acerca de saber y de pensar que esos hijos son los que se van a quedar, que esos hijos son las personas que van a nacer, que van a crecer y que van a desenvolverse en una sociedad, y que si no pueden ser útiles, que si no pueden ser personas que aporten, pues van a sufrir muchísimo, ¿no? No sé si recuerde, en el programa anterior hablábamos acerca de cuatro ejes diferentes, ¿no? Hablábamos acerca de que los padres de familia o las personas que estén a cargo de los más jóvenes, pues tienen ciertos deberes, ¿no? Y le decía yo ciertos deberes en el sentido de estos 4 ejes. Precisamente hablábamos acerca del amar, de cuidar, alimentar y formar a estas personas. Y quizá aquí el orden, pues lo podemos ir integrando de a poco, ¿no? Podemos pensar que para satisfacer las necesidades básicas, como nos menciona Maslow en su pirámide, pues podríamos empezar porque el primer deber que tienen los padres es alimentar a sus hijos, ¿no? Esto es completamente natural, esto es completamente instintivo, es algo que todas las personas que tienen hijos lo deben de hacer. La misma escritura lo dice, ¿no? Si ustedes que son malos, si su hijo les pide pan, no le dan una piedra; si su hijo les pide carne, o su hija les pide carne, no le dan una serpiente. Entonces, instintivamente, el ser humano tiene que tener bien presente este vínculo, ¿no? La parte de la alimentación. Y ahí es donde entra todo el problema también. Porque recordemos, en otros programas estábamos hablando acerca de la alimentación como un factor que puede dañar a la persona. Si nosotros no nos gobernamos, recordemos que la alimentación no solo tiene el propósito de nutrir nuestro cuerpo, no solo tiene el propósito también de darnos la fuerza para seguir trabajando, sino que también es un medio de placer. La comida entra por los sentidos, nosotros absorbemos la comida y nos causa cierto placer, que pues propiamente hablando se tiene un exceso, ¿no? Está clasificado también el exceso de la comida, el exceso del placer en la comida se llama gula, y bueno, eso también puede perder al hombre. Entonces imagínese que no solamente consiste en arrimarle los frijoles al chamaco en la mesa, ¿no? Consiste también en decirle de dónde vienen esos frijoles, cuánto cuesta trabajar, cuánto cuesta ganar esos frijoles, y sobre todo, pues tener la ética, me imagino yo, o quiero pensar que debe de ser así, para que el niño entienda y para que el papá entienda, para que le explique al niño cuál es el origen del alimento y por qué se tiene que ganar de forma honrada. Porque recordemos que más de las veces cuando nosotros estamos alimentando a los hijos, pues los hijos no saben de dónde vienen, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros también no les digamos a los niños específicamente cómo es que se gana la comida, pues también puede tener en ellos o abrir en ellos una brecha bastante importante y separar la honestidad de entender, bueno, separar la honestidad de la parte que tenemos cada quien para conseguir el alimento. Entonces, bueno, el alimento es sumamente importante como parte de esa educación. Después viene la parte de cuidarlos. ¿De qué los vamos a cuidar? ¿Y hasta cuándo los vamos a cuidar? Esta pregunta, mire usted, es algo bien interesante porque hace muchos años le platicaba yo a una profesional de la salud psicológica, o sea, a una psicóloga, le preguntaba yo que hasta dónde debería de meterse uno con los hijos, ¿no? Hasta dónde debería uno de cuidarlos. Y al final, pues ella me decía es que también es parte instintiva, ¿no? Los animales, por así decirlo, tienen una relación de cuidado con sus crías hasta que las crías pueden defenderse. Pero defenderse en todos los sentidos, ¿no? Ya hay animalillos que dejan a sus crías pues a la buena de Dios en cuanto ya pueden caminar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Pues ya habíamos dicho que una era la razón, la otra parte es que nosotros no nos comemos a nuestros hijos, en la mayoría de los casos. Y el hecho de cuidar a los hijos no nada más consiste en librarlos del mal, en librarlos del peligro, sino consiste también en librarlos de lo que ellos piensan que es algo bueno. Y este es un conflicto muy muy grande, estimado radioescucha, en nuestros días, porque la mayoría de jóvenes, en cuanto empiezan a tener una vida social más activa, le estoy hablando después de los 12 años,
es cuando empiezan a pensar que ellos ya saben todo, ¿no? Ya ve cómo se portan los adolescentes. Y no se diga a los adultos, ¿no? O sea, si los adolescentes cometen errores, los adultos cometemos cosas peores o hacemos cosas peores. ¿De qué se trata de cuidar al niño? ¿De qué se trata de cuidar al hijo? Bueno, pues se trata de cuidarlo de todo aquello que lo aleje de ser una buena persona. No nada más, insisto, no nada más del peligro, no nada más de la parte que podemos ver, sino también de la parte que no podemos ver. La parte de cuidar sus pensamientos, de cuidar su cultura, de cuidar qué es lo que ve, con quién se junta, qué es lo que hace. Digo, no estar ahí de soplanuca, saber qué es lo que está haciendo, no estar metido ahí en su vida, invadiendo su espacio. No me refiero a eso, me refiero a entender que es una persona que tiene libertad, pero que al final de cuentas los administradores de la casa, los padres de la casa, tienen el deber de verificar y de ver que ese joven, esa joven estén bien. Esa es la parte que yo entiendo por cuidar. La parte de formar, pues como decíamos en el programa anterior, ahí entra toda la parte de educación académica, religiosa, social, etcétera, etcétera. Pero también empieza la parte de la formación. También hay una parte bien importante, la formación humana, ¿no? El hecho de entender que los hijos son personas y que los hijos van a tratar con personas. Entonces, enseñarles la relación que debe de haber hacia los mayores, la relación que debe de haber entre sus iguales, la relación que debe de haber hacia sus padres. Por eso le comentaba yo en este previo que estamos viendo acerca de la sesión del día de hoy, que es difícil que los hijos entiendan un poquito la parte de la subordinación. No porque no la quieran llevar, a ver si me explico, sino porque ellos no ven una razón. Ellos no entienden la subordinación porque no les convence, porque no les mueve. Yo le aseguro, bueno, no le aseguro, porque lo único seguro es la muerte, pero sí le puedo comentar que si usted como padre de familia, si usted como madre de familia es ejemplo fiel de los altos valores o de los más altos valores morales y éticos, su hijo, por definición, casi por antonomasia, se va a subordinar a lo que usted le diga, porque usted va a ser el ejemplo. Ahora, el problema es que los jóvenes en sus casas, los niños, los jóvenes, los jóvenes adultos, no ven una razón para subordinarse a los padres, porque los padres pues no tienen así como que mucha madera, ¿no? Hay muchos papás que gritan y cuerean o cinturonean a los hijos con el fin de establecer su coto de poder, pero realmente no funciona, ¿no? Y aquellos que les dan rienda suelta, pues al rato los niños andan en las barbas. En fin, formar considero que es darle toda la parte de la educación, ya dijimos académica, religiosa, social, y también la parte de la formación humana. No separarlos de las visitas a los abuelos, no separarlos de las visitas a los amigos, no separarlos de la comunidad. Considero que esa parte es importante. Y finalmente en el otro eje que estábamos hablando en el programa anterior también, que estoy recordando, tratando de ampliar un poquito como el hooking para poder entrar a la sesión del día de hoy, pues la otra que veíamos era el amar. Amar, ¿qué significa amar? Y aquí está todo el detalle, todo el problema. Digo, cada una de estas cosas tiene sus problemas, pero esta parte definitivamente es mucho más conflictiva. ¿Cómo amamos a los hijos? ¿Cómo amamos a la pareja? ¿Cómo amamos a la familia? Ese concepto que cada quien tiene referente al amor es lo que va a definir y lo que va a determinar cómo es esa persona, cómo es esa pareja. Amar, dice San Pablo, el amor todo lo puede, el amor todo lo logra, el amor tira el miedo por la borda. ¿Qué es el amor para nosotros? ¿Qué es el amor que entregamos a los hijos? No es un amor incondicional, es un amor que perdona, es un amor que consiente, es un amor que tolera, es un amor que confunde la libertad con el libertinaje, es el amor que nos lleva a dejar que el niño o la niña decida por sí solo a los 8 años qué es lo que quiere comer, porque pues lo amamos tanto, la amamos tanto que dejamos que ellos hagan lo que quieran. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tipo de amor? Y esta parte es bien interesante porque va bien entrelazada con los conflictos que nosotros traemos de cuando somos o éramos niños, ¿no? Al final de cuentas nosotros vamos a reflejar el amor que nos dieron en todas las etapas de la vida y se la vamos a pasar a los hijos y a la pareja. Recuerda que estamos hablando ahorita de la familia nuclear, ¿no?
Entonces es bien complicado esta parte, y yo creo que uno de los conceptos que nos tenemos que llevar en esta breve introducción que le estoy dando es cómo amamos a los demás, cómo amamos a la pareja, a los hijos, a la comunidad, a la familia extendida, cómo amamos a la familia nuclear. Y una vez que nosotros podamos entender eso, las preguntas que vienen después pues van a ser bastante ligeras, van a ser bastante relajadas. ¿Le parece? Pues eso básicamente es lo que queremos platicar el día de hoy. Hoy continuamos la familia en la línea horizontal parte 2, y le reitero, le agradezco mucho su tiempo, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar por esa parte. Vamos a empezar a hacernos estas preguntas. Yo le sigo dando la más cordial bienvenida a este su programa en la línea de la fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Agárrese bien de su sillón, prepárese un cafecito muy rico, porque nosotros de este lado pues ya empezamos. Vámonos. Consagración al Espíritu Santo, del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la línea de la fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. De verdad, gracias por su preferencia y le agradezco también de suma manera todos los comentarios que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales por donde estamos transmitiendo. Y pues también por los correitos, por los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Y en las redes sociales, pues recuerda que nos puede encontrar con el denominador En la Línea de la Fe. Ahí estamos transmitiendo por YouTube, transmitiendo también por Facebook y por la plataforma de Spotify. Si usted tiene cuenta en esa plataforma, pues ahí nos puede encontrar sin duda. Ya están ahí muchos de los episodios de la temporada que vamos y casi toda la temporada pasada. Le agradezco que siga con nosotros. Estamos dando inicio a nuestro tema del día de hoy y pues vamos a continuar con este tema bastante interesante acerca de la familia. Acerca de lo que es la familia en la línea horizontal. Y pues el día de hoy, como le comentaba en el segmento anterior, vamos a estar hablando un poquito a forma o tratando de complementar lo que vimos y escuchamos en el segmento pasado, en el programa anterior, porque le decía yo que van a ser pues 2 programas, ¿no? En la línea horizontal vamos a manejar 2 programas para definir un poquito más cuál es la parte que estamos digiriendo de este lado. Y pues bueno, si usted nos acaba de escuchar, pues le comento que estamos hablando, nos acaba de sintonizar usted, perdone. Le comento que pues estamos hablando de la familia y estamos hablando de 4 baluartes, 4 aspectos que se tienen que cuidar mucho de la familia, tanto hacia los otros como hacia nosotros, es decir, tanto a los que ya son familia, a los hijos, léanse hijos, como a la pareja, ¿no? Porque recordemos también que decíamos que en algún momento pues la familia como tal no se concebía hasta que no había hijos, ¿no? En un principio era el matrimonio, que también vamos a hablar de eso, y después ya venía la parte de la familia cuando entendemos que esa pareja ya tuvo hijos o ya tiene hijos. Entonces es cuando ya se congrega o se complementa el grupo familiar. Ahora, esta parte que estamos viendo, bueno, pues hablábamos de que a esos hijos precisamente hablábamos de las relaciones que había y que a esos hijos se les tenía que tener en 4 baluartes principales, pero le digo también esto es a la pareja. Hablábamos acerca de que tenemos en la familia como tal, como grupo social, tenemos que amar, tenemos que cuidar, tenemos que alimentar y tenemos que formar a las personas que ahí convivan. Como le decía, esto no se queda nada más en los hijos, esto también va hacia la pareja, y no en el sentido de que, no sé, tengamos que mantenerlos. Finalmente es una aportación, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, acerca de la reciprocidad, y también vamos a hablar efectivamente de los conceptos que se tienen acerca de estos grupos, ¿no? De este grupo. Pero antes de continuar, estimado amigo, estimada amiga, permítame enviar un saludo a todos nuestros amigos que viven, trabajan, se desarrollan, se desenvuelven o también se desenrollan y que nos están escuchando en esta provincia eclesiástica que es vasta totalmente, ¿no? Mandamos un cordial saludo pues, a las diócesis de Cuautitlán, a la de Texcoco, a la de Nezahualcóyotl, a Valle de Chalco, a la diócesis de Catepec, de Teotihuacán, a la diócesis de Izcalli y a la diócesis de Tlalnepantla, por supuesto. Gracias por estar con nosotros y gracias también por compartir este link desde allá, desde donde están, con sus familiares y con sus amigos. Aprovechamos también para enviar un cordial saludo pues, a todos los sacerdotes que trabajan en estas diferentes diócesis, a los obispos, a nuestro arzobispo también un saludo, un abrazo. Sigan trabajando, por favor, necesitamos guías y pedimos a Dios por ustedes para que siempre les brinde la sabiduría que necesitan. Que así sea. Pues entonces estamos nosotros hablando, le comentaba yo acerca de esto, y vamos a empezar en este breve segmento a entender un poco de los conceptos. Mire usted, cuando hablamos de familia, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier grupo, la mayoría de personas tiene un concepto, bueno, vamos a decir no la mayoría, un tercio de las personas con las que se habla tiene tiene un concepto negativo
de lo que es la familia. El otro tercio tiene un concepto positivo y el tercio que queda en medio pues le da igual, finalmente. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema? Bueno, la familia en sí, como le comento, ciertamente parte luego de que llegan los hijos del matrimonio, pero inician con el matrimonio. Y la familia no es que se haga, no es que se cree, por llamarlo de una manera, ¿no? Sino que la familia se va consolidando, se va conformando conforme pasan los años. Entonces, cada integrante, cada hijo, hace una aportación. El hijo, la pareja, hace una aportación a ese grupo familiar o a ese grupo para construir una verdadera familia. Recuerda que hablábamos al inicio de que la familia modelo, o de donde nosotros tenemos que tomar una referencia tácita de lo que es la familia, pues esa es la Trinidad. Entonces, con el tiempo, podemos empezar a manejar las relaciones que tiene Dios Padre con Dios Hijo con el Espíritu Santo con el Padre y así. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una aportación a la familia va creciendo. Y cada vez que nosotros, me refiero a crecer en la comunicación y en lo demás, sí, porque no hagamos tantas aportaciones de esas que hacen que crezca mucho la familia en integrantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, la familia se va fortaleciendo, se va haciendo más fuerte. Ahora, le decía yo también que dentro de esto pues hay una resistencia, hay un roce por el hecho de los caracteres tan diversos que hay en las familias, ¿no? Empezando por las parejas, entre pareja, posteriormente ya está la parte de los hijos y después ya viene la parte de las personas o de los terceros con quien convive la familia. Pero al final, si cada quien hace una aportación, si cada quien hace algo diferente por esa familia, por esa persona, la familia va a ir creciendo. La familia, le comento, se crea en el momento de que llegan los hijos al matrimonio, pero se hace con el paso del tiempo. A ver si me expliqué. Se crea cuando llegan los hijos al matrimonio, pero se hace con el paso del tiempo y las vivencias que esas personas comparten. Ahora, estas vivencias son resultados de la formación que nos damos nosotros mismos en casa. Entonces, podemos imaginar que de estos conceptos que le mencionaba yo al principio, donde el tercio que dice que es algo negativo, pues obviamente su vida en familia no ha sido buena, ¿no? No ha sido nada halagüeña, como dicen por ahí. Y las personas que están diciendo, el tercio que dice que es algo bueno vivir en familia, es porque han tenido una familia bien a bien y que han sabido de alguna manera superar, ¿no? El tercio que está en medio, le decía yo, pues son personas que no tienen muy claro si quieren tener una familia o quieren tener un grupo a quien mandar. Entonces, ahorita vamos con ellos. Al final de cuentas, este tipo de conceptos se resume en la experiencia que cada persona tiene, ¿no? Vemos familias muy tradicionalistas de hace 50 años, de hace 60 años, que chocan en sus conceptos con las familias modernas. Llámese familias modernas, personas que hicieron familia a partir del 90, digamos, o del 80 para acá. Ese tipo de familias pues tienen unos conceptos acerca de todo lo que vive ese grupo que ya no existen y que ya no se pueden equiparar con los conceptos que tenía o se tenían hace 50 años. Obviamente pues es porque las personas que forman esas familias van cambiando. Las circunstancias en las que esas familias se desenvuelven van cambiando. Pero la realidad es que hace años, hace 50 años y hace 10, el concepto de familia perfecta no existe. O sea, hace 100 años, hace 50 años, hace 30 años, no había una familia perfecta. Si usted quiere, compartían la definición que le di hace rato. Si usted quiere, estaban orientados al modelo familiar que nos presenta la Biblia. Pero no era una familia, no es una familia perfecta. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no existe tal concepto, ¿no? La familia perfecta, pues básicamente es la Trinidad, como le digo.
Pero nosotros en este mundo aspiramos a ser una familia funcional. Esa es la palabra, una familia funcional. Una familia que nosotros entendamos que está conformada por personas diferentes y que cada persona tiene su carácter, que entendamos que cada persona tiene su libertad, que entendamos que cada persona puede decidir por sí misma a partir de cierta edad, que cada persona tiene gustos diferentes, que cada persona merece un espacio, que cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una familia funcional, pero también es una familia funcional aquella donde los administradores, en este caso los padres de familia, son personas que tienen conocimientos y nociones orientados a la formación de los más jóvenes y que se preocupan por los 4 pilares que le comentaba yo, que eran amar, formar, alimentar y cuidar, que se preocupan y que están orientados por eso. Ahora, el gran pecado, si así se le puede llamar, que tienen las familias modernas, pues es que las personas que las forman, las personas que hacen, que las crean, papá y mamá en este caso, son personas que traen muchos problemas atrás, son personas que traen un background de sufrimiento, son personas rotas, como decíamos en el segmento pasado, y que cuando llegan a la familia igual. Muchas personas que llegan al matrimonio llegan con la ilusión de que su vida va a cambiar. Pues sí cambia. Y la mayoría de veces cambia para mal, ¿no? O sea, salen de Guatemala y entran a Guatepeor. Porque al final de cuentas no están aportando nada diferente. Una familia funcional va a tener un papá líder, una mamá líder, va a tener hijos subordinados que entiendan que están a cargo de y que ellos tienen el deber de aportar. Una familia funcional, no perfecta, funcional, es aquella familia que se va a preocupar precisamente para que cada uno de sus miembros crezca. Ahora, ¿cuál es el problema de los conceptos modernos? Hablando de conceptos, ¿no? Hablando de, si usted quiere, de formas. El problema de los conceptos modernos, insisto, es que el concepto que tenemos, por ejemplo, de libertad, pues implica dejarle al niño de 4 años escoger su ropa. O escoger la escuela donde va a ir. Para que se sienta bien. Yo no sé si eso es bueno o es malo, no tengo hijos. Pero al final, si yo tuviera, como todo buen soltero, pues yo tengo la solución del mundo en las manos. Obviamente yo no le pediría permiso al niño. Y la verdad es que no sabemos qué pasaría. Pero usted que tiene hijos, pregúnteme si ha sido funcional. Si las decisiones que se han tomado dentro de su familia, orientadas en ese sentido, han sido funcionales. ¿Darles toda la libertad funciona? ¿Darles todas las cosas funciona? ¿Dejar que ellos decidan qué religión escogen cuando tengan edad funciona? Esa es la parte que necesitamos empezar a platicar, a practicar, a entender, a preguntar. De las decisiones que yo tomo en mi familia, de la forma en cómo estoy llevando mi familia o cómo vivimos en familia, ¿es funcional? ¿Está criando buenas personas? Ahora déjeme le comento, ¿no? Finalmente hay grupos sociales que tienen papá, mamá e hijos, pero no son una familia en lo absoluto. Porque si bien encajan en la descripción general que dimos al principio de lo que es el grupo familiar, no tienen ninguna de las otras cosas que hemos estado viendo aquí. Una familia donde los padres se preocupan por sí mismos y le dan medio de comer a los hijos, no es una familia. Una familia donde los padres siguen comprándose ropa y siguen viviendo a la moda porque son jóvenes y nada más, y vida solo hay una, no es una familia. Una familia que golpea a los hijos no es una familia. Unos padres que golpean a los hijos no son parte de una familia. Los hijos que golpean a sus padres, que roban a sus padres, no es una familia. Le digo, a lo mejor son grupos que entran en la descripción que ya le mencionaba, pero no lo son. Finalmente no son una familia. Porque una familia, parte de la descripción que ya le mencionaba, que es la parte fecunda, la parte paterna, la parte de los hijos, la parte de los lazos consanguíneos, la parte de la comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Una familia es funcional, como le digo. Una familia tiene que estar orientada a que cada miembro de ese grupo social crezca. Cada miembro de ese grupo social entienda que es parte de algo más importante y que tiene que aportar. Entonces, pues me gustaría que nos quedáramos con esta parte, estimado escucha, que nos quedáramos
con el entendido de que no hay familias perfectas, de que hay muchas excepciones, que los medios y las formas de tratar a los hijos y a los demás definen si es una familia o no, que las familias se forman por personas dañadas que dañan precisamente ese matrimonio, y que finalmente la familia se crea cuando llegan los hijos, pero se hace cuando empezamos a vivir y empezamos a compartir. Y esa parte pues la vamos a ver un poquito más adelante en los siguientes segmentos. Por el momento pues me da mucho gusto que siga con nosotros, pero lo invito a que vayamos a un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe. Por favor no le cambie, que ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hey, psst, psst. Oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos en Cristo, siempre contigo. A través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama.
cuánto me ama. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso en este su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por su preferencia y gracias por el tiempo que nos regala al estar escuchando esta información que queremos compartir con usted el día de hoy. Le agradezco también que se siga cuidando mucho. Recuerde que el COVID está al acecho, todavía estamos en pandemia, hay rebrotes importantes de esta quinta ola y fíjese que ya hay algunos rumores de que están bajando, pero las cifras pues se mantienen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todavía hay que seguir utilizando el cubreboca en lugares cerrados, con mucha gente, el gel antibacterial, hay que seguir desinfectando las superficies que tocamos con regularidad y sobre todo pues cuidarnos en todos los sentidos, porque recordemos que si nos cuidamos nosotros, pues cuidamos a los demás propiamente, ¿no? Entonces pues es la invitación, estimado radioescucha, muchas gracias nuevamente y también gracias por compartir este link con sus familiares y amigos para hacer esta comunidad más grande y poder debatir y poder obtener ideas y poder hacer que esto valga la pena y que al final la información llegue a donde tiene que llegar. De verdad, muchas gracias. Y pues mire usted, este día de hoy estamos hablando acerca de la familia como grupo social. Estamos hablando también de sus integrantes, un poquito acerca de la concepción de la familia, estamos hablando un poquito acerca de qué es lo que se debería de hacer y cuáles son los conceptos, el concepto general que se tiene acerca de la familia. En este segmento vamos a continuar con esto, vamos a continuar con las descripciones y ahora toca el turno de los integrantes. Vamos a hablar acerca de los roles, así a grosso modo, porque vamos a tener programas específicos de esto. Vamos a hablar acerca de cuáles son los roles, cuál es el deber ser de cada uno de estas personas que integran esta familia. Y pues para empezar tenemos que hablar sin duda acerca de los padres. Tenemos que hablar acerca del rol de los padres de familia. Tenemos que hablar acerca de las jerarquías, un tema que es bastante importante. Y tenemos que hablar también acerca de cómo es que en las familias se carece demasiado de un liderazgo, ¿no? Se carece demasiado de una jefatura y se extraña mucho la parte del matriarcado, por ejemplo, la parte del patriarcado, que si bien tuvieron muchos devenires, tuvieron muchas desventajas en su momento, pues también tuvieron muchas otras ventajas, ¿no? Hay quien dice por ahí que las familias actualmente que no tienen jefes de familia, que donde son todos amigos, padre y madre son amigos de los hijos y los hijos son amigos de los padres, pues es una familia poco funcional. Y recuerda que estábamos hablando acerca de las familias funcionales, ¿no? Aquellas familias que están orientadas al trabajo, al crecimiento, etcétera. Aquí cabe hacer una aclaración, estimado escucha. Mire, cuando hablamos de familia disfuncional, estamos hablando de que es una familia donde hay personas que no cumplen con lo que les corresponde. No es una familia que le falte una mano, le falte un pie o que sea o que tenga cualquier otro tipo de defecto, ¿no? Una familia disfuncional, en el entendido de lo que estamos hablando, es una familia donde sus miembros no hacen lo que les corresponde, donde sus miembros no entienden el flujo que debe de llevar, no entienden la ponderación de cada decisión, etcétera, etcétera. Ahora, toda esta parte, pues obviamente nadie nos la enseña, nadie nos la dice en el sentido estricto de qué es o qué no es. Y el deber ser que yo le quiero comentar en este segundo segmento, pues es propiamente lo que yo he visto a través del estudio, a través de la observación y que también nos han enseñado de forma teórica en la escuela, no en la universidad. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso precisamente, vamos a hablar de los roles, vamos a hablar de las jerarquías y vamos a hablar de la subordinación, de la autoridad y un poquito más. Y bueno, pues antes de comenzar, permítame entonces comentarle que de este lado nosotros estamos haciendo todo lo posible para que usted pueda seguir teniendo esta información a la mano, y yo le agradezco de verdad muchas veces y muchas gracias le doy nuevamente
por estar con nosotros. Ahora bien, ¿cuál es el rol de los padres de familia? Esto es bastante interesante, porque al final cada quien tiene su concepto. Y me refiero a cada quien cuando hablo acerca de los papás y de las mamás. Y sin embargo, se ha mencionado mucho un autor que se apellida Buber. Es el reflejo de mi yo en ti y de tu yo en mí para hacer un nosotros. Más o menos por ahí va la cita. Y el nosotros ya se debe de manejar como un ente solo, como una singularidad en el momento de que aparecen los hijos. Es complejo porque al final, pues los padres de familia son personas. Y cada persona, como hemos venido diciendo, tiene sus issues, ¿no? Tiene sus problemas. Entonces, ¿cómo cuesta trabajo ponerse de acuerdo entre papá y mamá? Y esa es la primera debilidad de muchas, ¿no? El rol de los padres de familia es fungir como jefe de la casa familiar. Y me refiero a la casa familiar, recuerda que estamos hablando de la familia nuclear. Cuando hablamos de la casa familiar me refiero papá, mamá e hijos. Los padres de familia son los encargados de velar por la seguridad de los hijos, de velar por el alimento, de velar por el amor que se les da, por la formación, los 4 pilares que hablábamos al principio de este programa. ¿Qué sucede cuando estos padres no cumplen con ese rol? De entrada, pues es un rol que exige compromiso. Es un hecho. Es entregar gran parte de la vida, si no es que toda la vida, de lleno a la otra persona. Entonces es un compromiso que se tiene que asumir. Y ahora no nada más es hacia la otra persona en el sentido de los hijos. También es en el sentido de la pareja. Tienen que ponerse de acuerdo y tienen que fungir como la autoridad en casa. Si nosotros hablamos acerca de qué es la autoridad, etimológicamente la autoridad significa encumbrar, es ser autor de, y las y los hijos que viven en la familia tienen que entender, o que están en familia tienen que entender que son subordinados. ¿Qué es un subordinado? Si usted tiene el concepto de subordinación muy pegadito al concepto de esclavitud, pues es completamente errado, ¿no? Una persona que está subordinada a otra quiere decir que va a obedecer a la otra persona, pero en aras del amor, en aras del servicio. Es decir, la otra persona tiene que ver al subordinado no como algo de lo que se pueda utilizar o algo de lo que se pueda colgar. Tiene que verlo como una persona que está realizando una actividad específica para el bien de toda la comunidad o de todo el grupo. En el ámbito empresarial, cuando escuchamos hablar de subordinados, pues son aquellas personas que tienen un jefe y que este a su vez tiene otro jefe, y así se va, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la jerarquía? Pues la jerarquía empieza con el director, siguen los gerentes, etcétera, etcétera. Y cuando llegan al subordinado, pensamos que es el último eslabón de la cadena. Ahora déjeme comentarle algo. Esto ya no se está viviendo en las empresas del modo que nosotros lo pensamos o del modo que lo traíamos hace 20 años. La moda en las empresas es empezar a hablar de colaboradores. Usted se va a las grandes tiendas, por ejemplo, a las tiendas de autoservicio, a las tiendas departamentales, y ya hablan acerca de colaboradores, ya no hablan acerca de subordinados, porque las jerarquías ya no son verticales, ya no son de arriba hacia abajo, sino que ya son horizontales, es decir, ya son grupos donde sí hay una persona que tiene mayor responsabilidad, pero los que están a un lado de él trabajan con él, no trabajan para él. Entonces, bajo ese entendido, pues ya no tienes que voltear la vista, a subir la vista para ver a tu jefe, ¿no? Ya tu jefe está a tu nivel. De hecho, en muchas oficinas, en muchos lugares, los jefes ya tienen escritorios a un lado de los subordinados, precisamente. Ya no tienen oficinas aparte como se hacía antes. Es decir, la jerarquía, si bien sigue funcionando y sigue trabajando, ya no está tan marcada gráficamente en ese sentido, ¿no? De hecho, los organigramas se proponen que se hagan siempre de forma horizontal, para no tener que incurrir en eso.
que por ahí también hay un problema, pero luego ya lo platicaremos. Entonces, tenemos que entender que si nosotros somos padres de familia, los primeros que tienen que aceptar ese rol son ellos, los padres de familia. Es decir, que nos caiga el 20, que nos demos cuenta de que somos padres de familia, y como padres de familia tenemos que adoptar ciertas actitudes, ciertas formas, ciertas palabras. Es decir, no podemos ponernos al tú por tú con un niño de 12 años y gritarle y hacerle y patalearle y comportarnos como él, porque realmente se supone que nosotros somos los maduros, ¿no? Entonces tenemos que empezar a adoptar actitudes, tenemos que empezar a hacer cosas que nos distingan de los demás o que nos distingan del resto de la familia. La autoridad que tienen los padres sobre los hijos va a ser determinada por el trato que los padres le den a los hijos. Entonces aquí cabe hacernos la pregunta: ¿usted qué concepto tiene de jefe? ¿Usted como padre de familia qué concepto tiene de subordinado? ¿Usted qué concepto tiene acerca de grupo, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, para entender quién es qué dentro de su familia? Es todo un problema. Insisto, cuando estamos hablando de esto, en la mayoría de veces o de casos que me ha tocado dar a mí estas pláticas, surgen muchas preguntas y muchas casi quejas, ¿no? Sobre todo esto, en el sentido de que dicen que ya no funciona la autoridad dentro de la familia. Pero yo les hago el hincapié, es que tú te estás refiriendo al autoritarismo, no a la autoridad, porque la autoridad va a velar por aquella persona a la que se le tiene, a la que está subordinada, va a velar para que esa persona tenga todos los complementos necesarios en su vida para ser una buena persona. Eso es autoridad, es encumbrar, es subir, es empujar a la gente. Ahora, si vemos esta parte, insisto, y nos vamos hacia atrás en nuestros años mozos, pues vamos a ver que nadie nos dice eso. O sea, ¿cómo es que una familia se va a manejar como una empresa? Aunque no lo crea, sí existe esa parte, ¿no? O sea, sí se tiene que manejar así, porque se tiene que entender que una familia tiene recursos, una familia tiene tiempos, una familia tiene que administrar. Una familia, los padres de familia son los administradores de la casa. Ahora, imagínense nada más que entre dos es sumamente complejo hacer eso. Ahora imagínense nada más para una sola persona, que a veces resulta mejor por aquello de las decisiones. No tienes que ponerte de acuerdo con nadie y haces lo que mejor te plazca. Pero el problema es que cuando llega el momento de empezar a suplir y de empezar a doblar turno o de hacer el cambio como si fuera lucha libre, derrotar turnos, pues no va a haber nadie, ¿no? Entonces, este es el punto. El rol de los padres tiene que ser fundador, o bueno, tiene que llevar los pilares de los que estábamos hablando al inicio. El rol de los padres es amar, cuidar, alimentar y formar. ¿Cuál es el rol de los hijos? Bueno, el rol de los hijos simplemente es ser subordinado. El rol de los hijos es apoyar, es sustentar las decisiones de los padres cuando están atrás. Y aquí cabe señalar algo bien importante. Mire, las condiciones que tenemos en nuestro México y en muchos países de Latinoamérica, incluso en muchos países que se dicen desarrollados, es que los padres tienen una autoridad moral sobre los hijos hasta que los hijos descubren cosas que los padres hicieron y que están mal moralmente hablando. Y entonces se cae todo. Completamente, ¿no? Se derrumba todo ese castillo de cartas que los hijos hicieron acerca de los padres. No vamos tan lejos. Una familia de papás divorciados, dependiendo de quién falle, pues los hijos van a tener un concepto sobre esa persona. Si falla la mamá, los hijos van a tener rencor obviamente hacia la mamá porque pues falló de alguna manera. Si falla el papá, lo mismo. El punto es que ese rencor lo van a transformar en idealismo, lo van a transformar en un ideal que los va a llevar, mejor dicho, que lo van a llevar hasta la casa o familia que ellos formen. Y al rato van a tener conflictos con el sexo opuesto. Eso es por decirlo menos. Ahora, los integrantes tienen que estar educados, los hijos tienen que estar educados para entender que la jerarquía familiar es diametralmente opuesta, creo que ese es el término, y que nunca va a ser igual. Es decir, un papá nunca va a ser igual que el hijo, ni un hijo jamás va a ser igual que el papá. En la línea del tiempo, que le mencionaba en algún momento, en alguna ocasión, los hijos tienen que entender que siempre van a ver a los papás
como la figura de autoridad, como la figura de conocimiento hasta cierto punto en la línea del tiempo. Porque después, ese mismo conocimiento que se admira de los papás, pues va a ser superado por los hijos. Los hijos van a superar a los papás en el conocimiento, pero eso no quiere decir que cuando los hijos tengan más conocimiento, van a poder maltratar o van a poder menospreciar a los padres. Porque entonces la educación moral y ética que se les dio a los hijos años antes, pues no tuvo ningún efecto, ¿no? Entonces es importante que el concepto de subordinación los integrantes lo tengan bien claro en su vida. Insisto, una subordinación, una sujeción, si se le puede llamar, a la autoridad de los padres. Ahora, ¿qué pasa cuando los padres no tienen autoridad? Me refiero propiamente a la autoridad moral, porque no es autoridad aquel que coherea a los hijos, ¿no? Ni aquel que grita más fuerte, ni aquel... No. Un padre que tiene autoridad sobre los hijos es un padre que tiene respeto hacia los hijos y por consecuencia los hijos tienen respeto sobre el padre. Cuando un hijo le falta el respeto, cuando un padre le falta el respeto al hijo, en el respeto básico de ser persona, es cuando se empieza a derrumbar todo. Y igual la mamá con los hijos. La madre generalmente es la persona que todo tolera, pero llega un momento en que no se deben de aceptar cosas, como el hecho de los juegos rudos, ¿no? Los hombres con las mamás, yo he visto en muchos casos que juegan de forma muy ruda con ellas, y no se tiene que permitir eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso lo van transformando y lo van entendiendo como algo cotidiano y normal que pueden transportar a su matrimonio. Y no debe de ser por ahí. Ahora, si nosotros entendemos esta parte de la subordinación, vamos a entender la parte de la obediencia. Vamos a entender qué valor tiene ser obedientes, por qué necesitamos ser obedientes y por qué necesitamos apreciar esa obediencia. Imagínese usted que la mayoría de jóvenes, bueno, yo conozco muchos jóvenes que son obedientes con sus padres cuando les conviene, después ya no, pero al final todo eso que no hacemos en casa no lo hacemos en la sociedad. Entonces, los hijos que se crían sin ser exigidos de alguna manera a que obedezcan, si se crían como pollos en el campo de forma bien silvestre, pues son personas que no van a aportar a la sociedad. Y recuerde que uno de los principios, uno de los objetivos que tiene toda la familia o toda familia es aportar, dar buenas personas a la sociedad para que estas personas sigan transformando dicha sociedad. Entonces imagínense, si no entienden qué es el concepto de subordinación, de obediencia, de valorar lo que se les da, de entender que los papás son los jefes de familia y como tal se les tiene que tener respeto, pues mucho menos van a obedecer a la autoridad allá afuera, ¿no? Decía un maestro en alguna ocasión que los delincuentes en casa no obedecieron y al no obedecer en casa pensaron que la sociedad es la casa y no obedecen tampoco afuera. Si no le tienen respeto a sus padres, mucho menos le van a tener respeto a la autoridad. Y como le digo, también las autoridades, también los padres, tienen que ganarse ese respeto. Tienen que aplicar la estrategia necesaria para que los demás entiendan y vean que ellos son los que tienen por el momento la batuta. Porque, insisto, conforme va pasando la línea del tiempo, llega un momento en que los padres tienen que ceder esa parte de la administración a los más jóvenes. Entonces, pues sé que es mucha información, sé que está medio complicado este asunto, es parte de lo que vamos a ir explorando y de lo que vamos a ir machacando de fondo, pero sí me gustaría que en este segmento nos quedáramos primero con eso. El rol de los padres de familia es amar, cuidar, formar y alimentar, velar por la seguridad de los que estén a su cargo. Aquí sí ya incluye a todos, incluyendo suegros, suegras, abuelitos, abuelitas. Y después hacer entender que los conceptos de jefe que nosotros tenemos tienen que estar enfocados hacia el amor y tienen que estar tratados, tienen que ser, mejor dicho, explicados con amor. Y posteriormente a eso, entender que también los padres son administradores del hogar, que tienen que estar al frente de todo. Finalmente, hacer entender a los hijos que son hijos que tienen que estar bajo la tutela, bajo la obediencia, bajo la subordinación de los padres hasta cumplir cierta edad. Y ya cuando rebasen cierta edad, que también lo vamos a ver, cuando rebasen esa edad, entonces no es que se conviertan en algo igual, sino que ya se convierten en un sinodal, en un acompañamiento que va con esas personas durante toda su vida, dándole consejos, brindándole precisamente ese acompañamiento y brindándole
soporte y ese famoso coaching para que los hijos puedan tener una vida mejor. Entonces, pues digo, ojalá que esto haya quedado un poquito claro en este sentido acerca de los roles. Y pues lo invito a que si que quedó alguna duda o eso, pues regresemos un poquito a la cinta y escuchemos nuevamente este segmento. De verdad vale mucho la pena. De mientras, ¿qué le parece si nos vamos a un corte musical muy breve? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Hey, psst, psst. Oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos en Cristo, siempre contigo. A través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Puede ser que una vez más el
perdone Dios Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al día 22 de julio del año del Señor del 2022. De verdad, gracias, pero muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias por su preferencia y gracias también por seguirse cuidando. Gracias por utilizar los implementos de higiene que nuestras autoridades sanitarias nos piden, como el cubreboca, desinfectar también todas las áreas que tocamos regularmente y las que no, pues también hay que desinfectarlas. Utilizar el cubreboca, le decía yo, en lugares cerrados o muy concurridos, pero principalmente pensar que si no es necesario salir, pues no salgamos. Realmente también esta pandemia nos ha enseñado a revalorar nuestra libertad, a revalorar nuestro tiempo, nuestra estadía en casa. Yo creo que hay muchas, pero muchas actividades que hacer en casa con tal de cuidarnos un poco más. Recuerde que la quinta ola, la famosa quinta ola del COVID sigue aumentando, o por lo menos se mantiene. Entonces hay que tener mucho cuidado. Le agradezco también todos sus comentarios que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea lafe@gmail.com, así como los comentarios que nos deja en las cajas de las redes sociales, tanto por Facebook y en YouTube, donde nos puede encontrar con el distintivo de En la Línea de la Fe. Si usted teclea directamente en YouTube, ahí le vamos a aparecer, ¿verdad? Y lo vamos a espantar. Y ahí nos puede usted también dejar sus comentarios, que desde ya le estoy agradeciendo. Si usted es miembro de la plataforma de Spotify, también ahí nos puede encontrar bajo la denominación de En la Línea de la Fe. Recuerda que estamos transmitiendo todos los viernes a las 5 de la tarde por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, obviamente. Y pues yo le agradezco mucho su tiempo y de verdad gracias, muchas gracias por su preferencia. Nosotros estamos entrando ya en el segmento final de nuestro programa del día de hoy. Y así, si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que seguimos hablando de la familia. Este es el programa 2 de 2 para hablar de la familia en la línea horizontal. Y hay muchísimos temas que se están quedando en el tintero y que estoy muy seguro que usted también ya le hicieron ruido en la cabeza, porque al final son temas que van muy ligados a lo que hemos estado platicando en estos segmentos y que estoy muy seguro que los vamos a retomar, pero ya específicamente así como que con temas bien puntuales para ir aclarando más las dudas, porque también me interesa mucho pasarle a usted mucha bibliografía acerca de esto. Hay muchísima información. Mire, la iglesia tiene estudios enormes acerca de lo que es la familia, tiene muchas pláticas, tiene mucha cátedra acerca de lo que es la familia, y de verdad bien vale la pena empezar a meterse un poquito ahí. Digo, sobre todo porque al final de cuentas los más jóvenes son los que van adquiriendo nuevas ideas, son los que van adquiriendo nuevas visiones, y si no tenemos nada que les haga contrapeso, pues realmente no van a poder ser muy útiles, no van a poder argumentar cuando en la escuela le digan que puede haber hasta 250 tipos de familia diferentes. Pues igual y sí los hay, pero no se le podría llamar familia, ¿no? De acuerdo ya a lo que hemos platicado, son grupos, son excepciones, son grupos especiales, y ya hablaremos más adelante cuando empecemos a hablar acerca de la familia extendida. ¿Por qué se le dice familia? Algo que a lo mejor no es familia, de acuerdo a las características que hemos estado viendo. Pero bueno, en este segmento, mire usted, vamos a utilizarlo como hooking, le decía yo, como gancho. Vamos a utilizarlo como gancho para el siguiente programa, Dios mediante, del día 29 de julio. Ya se fue el mes, increíblemente, pero ya se fue el mes. Por cierto, este mes hay confirmaciones en todas las parroquias, entonces un fuerte abrazo para todos los chamacos que se están confirmando, y gente adulta, gente joven también, que se está confirmando. Un saludo también para todas las catequistas que les gustan las emociones fuertes y siguen al frente de esos grupos. Muy bien por ustedes. Sigan echando ganas, verán que Dios ha de recompensar cada uno de esos minutos que pasan con estos niños por enseñarles esta parte de lo que son las escrituras y de lo que es el reino. Entonces, bueno, le comentaba yo que al final, pues esta parte la vamos a utilizar como gancho para adentrarnos
al siguiente programa el día 29 de julio, donde vamos a hablar acerca de la familia en la línea vertical. Y es que no podemos evitarlo. La familia en la línea vertical, pues no tiene mejor modelo que la familia de Nazaret, la Sagrada Familia. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a ir viendo cuán necesario es vivir en grupo. Pero hablando de esto que le comentaba yo, pues es necesario que empecemos a entender que dentro de la familia, uno de los propósitos que tiene el matrimonio es ser familia, es decir, tener descendencia. Hay matrimonios que consagran su vida y que consagran su estadía a causas o la consagran directamente de forma personal a Dios y deciden vivir en castidad y no tener familia. Es un concepto válido. Uno de los propósitos principales de la unión del hombre con la mujer es tener descendencia. ¿Por qué se tiene que tener descendencia? No es para unificar el matrimonio. No es para aumentar la población. Aunque hay muchos que dicen que es para el aseguramiento de la especie, ¿no? Perseverar para que perdure la especie, ¿no? Realmente nos comentaban a nosotros en la escuela y esta definición me encantó. El hecho de tener hijos habla de la generosidad de la pareja. ¿Se acuerda que hablamos un poquito acerca de la etimología de la palabra género? Bueno, pues recientemente se habla, o sea, en los círculos de familia, se habla acerca de que el género es la forma en que nosotros nos entregamos a los demás, aportamos cosas. Entonces los hijos es una muestra de generosidad de la pareja. Es decir, esto está bien marcado y yo lo invito incluso a que lea usted el Evangelio y en la Biblia viene bien explicado toda esta parte y nos dicen incluso por qué es malo algunas prácticas o por qué son malos los anticonceptivos, etcétera. Ahorita vamos a hablar de la parte práctica y de la parte administrativa, pero al final uno de los principales elementos o de los principales objetivos es dejar descendencia. Ahora, ¿qué pasa con las familias que no pueden tener hijos? ¿No? Con las personas que no pueden tener hijos. ¿Eso no es una familia? Y todas estas preguntas que le estoy haciendo, que estoy lanzando, todas esas preguntas se hicieron en su momento cuando estábamos tomando esta clase, ¿no? Y la realidad es la realidad es que yo le estoy hablando, como nos decían en la escuela, le estoy hablando acerca de la familia en el concepto general, la familia ideal. Es decir, el 90% de grupos de matrimonios que se casan y que desean que formar una familia, valga la redundancia, le estoy hablando de ese 90%. Del otro 10%, que son casos bien específicos y bien puntuales, pues le voy a decir como nos decían en la escuela, los tendríamos que canalizar. Tendríamos que analizar uno por uno para ver dónde está la situación. Pero sí me queda claro una cosa, mire, los hijos no son la descendencia, es la generosidad de la pareja en la propia carne, pero eso no quita que siendo un matrimonio, uno pueda ser generoso con otros niños, con otros hijos. Insisto, yo estoy hablando desde mi trinchera. Yo no tengo hijos, no sé qué tan desesperante o qué tan... ¿cómo le podríamos llamar? Qué tan apremiante sea tener un hijo. A mí me encantan los niños, de lejitos. Pero sí entiendo que hay personas que tienen una necesidad muy seria, que tienen un concepto muy serio acerca de ser padre o ser madre, y que buscan por todos los medios serlo. Son casos muy especiales, insisto, son casos que se tienen que analizar con lupa, pero estamos hablando de los casos normales, ¿no? De Juanita y Pepito que se juntaron un día y decidieron casarse. De este par de amigos estamos hablando y estamos diciendo que los hijos son la muestra de la generosidad que cada persona va a tener en la pareja. La mujer en su género, en su generosidad, aporta su vientre
y el hombre en su generosidad aporta su semilla para tener carne de una sola, su carne o la carne de los dos en una sola carne, ¿no? A mí se me hace muy interesante, no llega al romanticismo, se me hace muy práctico. ¿Y por qué es malo? No es que sea malo, mejor dicho. ¿Por qué nosotros tendríamos que cuestionarnos el hecho de la familia, ¿no? Del cuidado demográfico, ¿no? Porque al final también somos responsables. Al final también tenemos que ser responsables de las personas que nosotros traigamos al mundo. Pero ojo, nos tendríamos que remitir el uso de los anticonceptivos y el uso de la reproducción, de la biología de la reproducción, para entender cuál es el mejor método anticonceptivo para pensar en esa responsabilidad también. De eso ya se hablará en otro momento, ya lo tocaremos. Hay muchas formas de hablarlo. No muchas formas de entender la parte de la profilaxis. Pero al final lo que tenemos que entender es que si decidimos no tenerlos, o si decidimos no tener hijos, si decidimos ser un matrimonio que brinde su castidad, que consagre su castidad, o no que la consagre, sino que simplemente vamos a esperar y se va a planificar, etcétera, etcétera. Hay formas, hay métodos que no atentan contra la vida. Eso es lo que me gustaría que nos quedáramos con esta parte. Métodos que no atentan contra la vida, ¿no? Entonces, ya una vez entendida esta parte, pues tenemos que entender que después de la formación, después de la alimentación, después del cuidado, los hijos siguen siendo responsables, porque los hijos siguen siendo responsabilidad de los padres, usted disculpe. Porque aunque los padres se mueran, los hijos se quedan. Y los padres siguen cargando con eso. Ahora, el otro propósito que tiene el matrimonio, la familia, ya vamos a llamarlo, ya cuando está la familia, aparte de la formación y todo lo que le mencionaba, es hacer que los hijos lleguen, si no a la santidad, sí a ser buenas y ejemplares personas. Y eso está más complejo todavía, porque cuando hablábamos acerca de la formación religiosa, pues descubrimos que a Dios ya lo sacamos de muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Ya no es práctico creer en Dios y vivir en el mundo, ¿no? O al menos eso nos han hecho creer. Entonces imagínese usted que cuando hablamos de llevar a los hijos a la santidad, de llevar a la pareja a la santidad, pues así como que nos están pidiendo imposibles. ¿Es realmente imposible? Le hablábamos acerca de los santos. Los santos en la época de esas grandes mujeres y de esos grandes hombres que dieron su vida por el evangelio, que dieron su vida por el reino. Estamos hablando de grandes santos, ¿no? De grandes mujeres, por ejemplo Santa Mónica, ¿no? San Agustín pues era bien canijo, ¿no? Y su papá no se diga, ¿no? Y la señora, en base a la tenacidad, a la oración, pudo cambiar a su hijo y pudo convertir también a su esposo, convertir a su hijo también, ¿no? Entonces, aquí sería cuestión de que nosotros empezáramos a ver que dentro de los objetivos que nosotros como padres tenemos, pues siempre va a ser el de formar a los hijos, pero el de formarlos en todos los sentidos, y la formación religiosa es extremadamente importante. Mire, le pongo un par de ejemplos así muy claros. La educación sexual, por ejemplo, dentro de esto, se le tiene que dar a los hijos y a las hijas de modo tal que siempre se le ponga en el plató que la decisión la toman ellos. Porque usted como mamá, usted como papá, no va a alcanzar a los hijos hasta donde ellos estén. Su mano protectora no va a alcanzarlos en la fiesta donde estén, en la escuela donde vayan, no las va a alcanzar hasta allá. Al final, de quien va a depender la decisión de las relaciones sexuales, la decisión de traer un hijo al mundo, etcétera, etcétera, es de los hijos, desde las personas jóvenes, es de las personas que están ahí. Entonces, dentro de la fe es lo mismo. La educación religiosa, ¿para qué le va a servir a los hijos? Esa pregunta nos la tenemos que hacer desde que estamos pensando en enviar al niño al catecismo hasta que hasta el día en que se case por la iglesia. ¿De qué le sirve la educación religiosa a una persona? Esa es una pregunta bien válida que me gustaría que nos lleváramos. ¿De qué le sirve la educación religiosa a una persona? Ya esta pregunta yo se la voy a responder a título personal. Mire, yo creo que vivir en un grupo, como le decía, yo no le veo desventajas.
porque nos permite comunicarnos con ellos, nos permite compartir con ellos, nos permite vivir con ellos y compartir y departir muchas cosas. Pero hay momentos en que uno se queda solo. Hay momentos en que uno, en su privacidad, dentro de su cuarto, de su casa, de lo que sea, se queda solo, incluso aquellos que están casados, Y en ese momento de soledad, en ese momento en que nada más estamos con nosotros, es cuando nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos. Y si nosotros no tenemos las armas, le hace filosofía, teología, etcétera, etcétera, o los rezos, si usted quiere. Si no tenemos esas armas, no vamos a poder enfrentar lo que traemos dentro, porque todos traemos dentro luz y oscuridad. Y cuando estamos solos, es cuando la oscuridad quiere hacer su parte. ¿De qué le va a servir la religión a una persona, la educación religiosa a una persona? Le va a servir de consuelo, le va a servir de ayuda, le va a servir de ancla, le va a servir de roca, le va a servir de oxígeno. En un mundo donde todo está diluido, la religión es el único lugar, la fe es el único lugar donde podemos refugiarnos y podemos entender muchas de las cosas que están pasando. Cuando hablo de religión, pudiéramos hablar de cualquier religión en el mundo. Y sin embargo, como yo le decía, también hay que tener cuidado, porque hay religiones que lo que provocan, o bueno, sectas, mejor dicho, que lo que provocan es fanatismo, y hay otras religiones que simplemente se basan en la parte humana. Usted analice su fe. Usted es católico, usted es cristiano. Revise por qué. ¿Porque fue una herencia de papá y mamá? ¿O porque usted lo decidió? Entonces, a los hijos es lo mismo. Las bases cristianas, católicas que se le puedan dar a un niño, lo va a ayudar en esas situaciones a donde usted no va a llegar. Lo va a ayudar en esas situaciones a donde él se encuentre solo. Porque muchas veces, por ejemplo, las personas que viven en otros países y que tienen familia aquí, pues más de las veces se sienten solos. Imagínese usted la desesperación, ¿no? Y más cuando hay una barrera del idioma. Digo, las personas que están en otros países suelen ser muy amables, pero hay otros que también son bien malos, ¿no? Bien gandallas. Entonces tenemos que empezar a ver que nuestros hijos, nuestras hijas van a tener la necesidad de acudir a alguien cuando nosotros no estemos ahí. ¿Y a quién van a acudir? Dicen los cazafantasmas. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién le vas a hablar? Esa parte de la fe, esa parte de la religión es la que se tiene que tener de forma tan importante como la misma formación académica, para hacerles entender cuál es el sentido de la fe, hacerles entender cuál es el sentido de la religión, porque al final de cuentas, si nosotros nada más cumplimos el requisito, como le hablaba yo en otros segmentos, acerca de que el niño vaya al catecismo y haga la primera comunión o se confirme, y después de ahí lo dejamos, pues va a estar difícil, ¿no? Los catequistas, hablamos al principio del segmento, van a hacer mucho esfuerzo, quizá vayan a dar unas muy buenas clases, pero al final, si en casa no se refuerza, eso no va a servir de nada, ¿no? La idea, estimado radioescucha, en este programa el día de hoy es ver que la familia es un ente que convive con muchas personas, que es parte de la sociedad, que forma la sociedad, y que esa familia tiene la responsabilidad también con la sociedad de generar buenas personas. Me gustaría que nos quedáramos con este punto. Los hijos en el matrimonio es muestra de la generosidad de la pareja, muestra de la generosidad del hombre y de la mujer. Se tiene que educar, formar, alimentar y cuidar a esos hijos. Se tiene que velar para que esos hijos sean santos. Se tiene que orar para que esos hijos tengan hijos santos y tengan un matrimonio ejemplar. Y dentro de eso pues tenemos que agregar la educación social, la educación familiar. Todo esto que le estoy comentando es parte de lo que tienen que hacer los padres como en su rol. ¿Cómo se hace santo una persona que vive en una familia? ¿Cómo es que las familias se hacen santas? Eso ya lo vamos a ver en el siguiente programa, pero de entrada yo le puedo decir, y le vuelvo a hacer la pregunta, ojalá que nos quedemos con ella y la podamos reflexionar. Nuestra fe, ¿cómo la practicamos? ¿Cómo la vivimos? ¿Es una fe impuesta? ¿Es una fe estudiada? ¿Es una fe analizada? ¿Es una fe que nosotros decidimos tener? Porque ese mismo concepto
ese mismo concepto que nosotros tengamos de fe es el que le vamos a transmitir a nuestros hijos. Y si nosotros tenemos una fe tibia, si nosotros tenemos una fe de requisitos, si nosotros tenemos una fe en que se basa propiamente en cosas que ni siquiera están dentro del dogma católico, entonces nuestros hijos van a estar peor. Acuérdese que ellos son la evolución, ellos van evolucionando, ellos van cambiando, llegan a un mundo donde hay 20% de mejoras y ellos utilizan ese 20 y lo aumentan al 50. Entonces vamos a pensar por ahí. Por el momento el tiempo se nos ha terminado, sé que es mucho, todavía queda mucho de qué hablar y le digo, hay muchos temas que se quedaron en el tintero, pero con el tiempo y un ganchito, como dice el dicho, pues los vamos a terminar. Yo lo invito a que siga con nosotros el próximo viernes, 5 de la tarde, vamos a estar hablando acerca de la familia en la línea vertical. Ahí vamos a hablar un poquito más acerca de cómo es que la iglesia ve a la familia, cómo es que la santidad está presente en la familia y qué significa que una familia sea santa, porque también ese concepto lo tenemos bastante errado. Y bueno, pues como en cada emisión, yo le agradezco mucho a usted que nos haya regalado el tiempo para escucharnos y también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en la administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta flota. De verdad muchas gracias por su apoyo. Junto con ello nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. Gracias, de verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Cuídense mucho, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Acércame a tu corazón. Quiero caminar en pos de ti, Señor. Quiero acercarme hacia tu luz, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón.
gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.